Bienvenidos sean todos a esta quinta parte de la serie El juicio de los vivos ha comenzado. Que la gracia y la paz del Señor sea en vuestros corazones, que sean alimentados por este estudio y que estas advertencias lleguen a tiempo a vuestros corazones para tomar decisiones de vida eterna es mi deseo. Para comenzar el estudio, vamos a elevar, como siempre lo hacemos, la plegaria a nuestro Dios Todopoderoso para que nos dirija ya en esta parte número 5 del estudio. Vamos a doblar rodillas y pedir que el Señor sea con nosotros. Padre amante, nuestro gran Dios, elevamos nuestra plegaria en esta hora, humillados ante su divina presencia, reconociendo que nosotros somos criaturas y usted es Dios, nuestro Creador. Señor eterno, la gloria y la honra, el poder, sean para usted por los siglos de los siglos, porque usted lo merece, porque por su mano fueron hechas todas las cosas, y porque vemos cuánto nos ha amado y nos sigue amando, con amor eterno, Señor, en tal manera que su misericordia se ha prolongado por causa nuestra, para que no nos perdamos y podamos ser salvos. Señor bendito, que mis hermanitos que están escuchando, que están viendo esta serie de temas, puedan ser tocados por su Espíritu Santo, es mi humilde petición. Que permita que estos temas, a medida pase el tiempo, lleguen a cada vez más personas, para que el mensaje de advertencia llegue en el momento adecuado, ahora que aún tenemos un poco de gracia. Oh Señor eterno, ante estos temas tan solemnes, tan profundos, pero a la vez tan maravillosos, necesitamos la guía de su Espíritu Santo. Necesitamos su luz para poder entenderlos. Señor, por su misericordia y amor en esta hora, cuando este mundo tiene los días contados y está por decidirse todo, le suplico que envíe su Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio, para que la palabra se vuelva clara ante nosotros. Y le ruego, Señor bendito, que me dé sabiduría e inteligencia para poder explicarlo de la manera más adecuada a mis hermanos, para que ellos lo puedan entender. Perdónenos, Señor, nuestros errores. Límpienos, oh Padre eterno, de todo pecado, de iniquidad. Permita que seamos una vasija vacía de toda iniquidad para que su Santo Espíritu pueda llenarla. Se lo rogamos, se lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Nos habíamos quedado la última vez analizando las dos maneras en que podemos hacer el cálculo de una generación en la Biblia. La Biblia a veces se refiere a una generación como un periodo de 100 años que abarca prácticamente toda una vida, y a veces 40 años. Estábamos estudiando en Joel capítulo 1, donde encontramos un tipo de lo que pasaría con la iglesia, con su higuera en el tiempo del fin. 4 generaciones de daño por el enemigo, 4 generaciones de destrucción, hasta llegar a la número 4, donde los mismos demonios, a través de forma humana, utilizando a aquellas personas que han ido muy lejos, que han apostatado, se han apoderado de la mente de esas personas y están
actuando para destruir a la iglesia que Dios levantó. Eso nuestros ojos lo pueden ver cada día que pasa. Cada vez es más descarado la degeneración y la apostasía dentro de nuestra amada iglesia, lamentablemente, con tristeza lo tenemos que decir. Vimos que calculando por 100 años no cuadra con nuestro tiempo. En ninguna de estas fechas llega hasta un futuro distante, podríamos decir, para nosotros. Y no cuadra con las palabras de Jesús que cuando viéramos las señales, no pasaría esa generación que vería las señales hasta que todo se cumpliera. Por lo tanto, esto es descartado, este cálculo. Además, si tenemos en cuenta que la representación en Joel 1 de la destrucción de la higuera se refiere al pueblo de Dios en la etapa final, de ninguna manera podríamos aplicarle esto 4 generaciones, 100 años, porque nuestra iglesia no tiene esa cantidad de años desde que fue fundada, fue levantada de manera formal como iglesia, como una denominación. Ni siquiera cuando empezó el movimiento adventista no llega a esa cantidad de años. Entonces, la lógica nos dice que debemos emplear el otro cálculo de 40 años, lo cual en 4 generaciones son 160 años, y vimos cómo al sumarle a 1863, el momento en que la iglesia fue establecida formalmente, la iglesia adventista del séptimo día, se le suman 160 años, 4 generaciones, y nos lleva al año 2023. Esto es algo sorprendente, esto es algo que da que pensar para análisis. Lo que sí les puedo decir, hermanos, es que llegó el momento del límite. Llegó el momento en que la paciencia de Dios se está agotando. Y el 2023, según el cálculo, se cumple la 4ª generación del adventismo, el séptimo día. El Señor, como ya lo dije, el Señor Jesús dijo que la generación que viera las señales finales, o sea, nosotros, la generación actual que está contemplando todo esto, el llegar al límite de la 4ª generación del adventismo, esa generación no pasará sin que todo se haya cumplido. Más adelante vamos a ver en relación con otras fechas probables que esto toma relevancia. Si vemos antiguamente cómo se dio con el pueblo judío, el liderazgo fue dejado atrás al principio porque los primeros que son juzgados son los líderes, son los más responsables. Tenemos el ejemplo, si analizamos Ezequiel 9, cuando ya se van a dar los castigos a la iglesia, porque la sierva del Señor, la profeta del Señor, lo dice así, lo aplica, que eso es un cumplimiento de lo que pasará con el liderazgo, con la iglesia que apostató, que se apartó de la verdad. Cuando vemos que los castigos vienen, el Señor da la orden y dice que comiencen por su santuario. O sea, los castigos finales vienen sobre los líderes primero. Comenzaron por los ancianos, dice el texto. Si los castigos comienzan por los líderes, eso debe significar, hermanos, que ellos fueron juzgados antes que los miembros comunes.
Estamos entendiendo. Y si Dios castiga primero a ciertas personas, es porque el juicio de ellos ya pasó. Y así posteriormente vendrá la recompensa sobre los que fueron juzgados después. Entonces, año 2023. Hay muchas cosas que podríamos pensar. Yo les dejo a ustedes, oren, mediten. ¿Qué podrá significar? Las respuestas las dará el Señor a medida estudiemos y con humillación pidamos a Él que nos aclare más las cosas. Lo que sí, el Señor dice, ha llegado el fin sobre mi pueblo, no lo toleraré más. Eso es el primer concepto que debemos tener con respecto a esto, a lo que nos lleva a la profecía de Joel, las 4 generaciones. El límite de la paciencia de Dios ha llegado. La conducta incorrecta, súper incorrecta, de liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de la mayoría de sus miembros es algo que Dios ha venido tolerando y ha venido llamando desde hace varios años. Ha venido haciendo un llamado de amor al arrepentimiento, a que se acerquen a Él. Pero esos llamados en su mayoría no han sido atendidos. Más bien se ha atacado a los mensajeros. Se les ha calumniado, se les ha dicho de todos. Y la historia se ha repetido, hermanos. El fin ha llegado. Ustedes verán cuando analicemos más adelante lo de las vigilias, lo de los dolores de parto que menciona la Biblia. Cómo esto tiene relevancia también con este año 2024. Hermanos queridos, este año 2024 podría ser el último tiempo que nos queda. Lo que resta de este año, y no sé del 2025 hasta la primavera, no estoy asegurando nada. Son cálculos, son cosas que Dios me ha hecho ver, que tengo que decírselas. ¿Qué harían ustedes si están estudiando? Ni siquiera están buscando mencionar fechas, pero están estudiando de corazón porque aman al pueblo, porque quieren advertir, y de repente estás estudiando y Dios pone en tu mente, después de haber orado, algunas cosas que no las habías pensado, vinieron a la mente de repente. Lo comienzas a analizar y te das cuenta que algunas fechas, años actuales, calzan perfectamente. Entonces, no podemos ser dogmáticos, no puedo yo decir esto será así, porque yo no soy profeta. Yo soy una persona que está en la lucha como ustedes, pero estoy estudiando, al igual que muchos de ustedes están estudiando las profecías. Y Dios tiene misericordia y nos está enviando luz. Y si Dios me ha hecho entender algunas cosas, pueda que sea así, hermanos. Y si es así, me pesaría no haberlo compartido con el pueblo. Así que yo debo darle la advertencia. Y si yo me equivocar en algún cálculo, en lo que sí no me equivoco es que este es el tiempo del fin. Y esto por lo menos nos está dando una noción del tiempo en que estamos viviendo. Los mileritas, personas sinceras, estaban estudiando de todo corazón. Se equivocaron en algún cálculo, pero eran sinceros y Dios los usó. Y Dios quería que ese mensaje de advertencia se diera, aunque no se entendía plenamente, pero fue el plan de Dios para que hubiese un despertar, porque estaba por suceder un acontecimiento extraordinario. Dios ahora está guiando a sus hijos que quieren hacer su voluntad. Entonces,
yo tengo que compartir esto. Y lo de Joel 1, hermanos. ¿Cuánto sentido tiene, hermanos? Vean. Cuántas barbaridades estamos viendo que están aconteciendo en nuestra iglesia. Y resulta que al hacer el cálculo de las 4 generaciones, llegamos hasta el año 2023, donde Dios pronuncia y dice, ha llegado el fin sobre mi pueblo. Esto tiene mucho sentido. Yo puse aquí porque la obra de juicio se está llevando a cabo, hermanos. Aquí esta pequeña imagen. Obra de juicio por la iglesia adventista. Yo les sigo diciendo esto desde que empezamos el estudio. Les he ido dando algunas evidencias y luego les daré otras más fuertes hasta que ustedes, con la sinceridad de sus corazones, serán convencidos por el Santo Espíritu de que esto es así. Ustedes van a quedar sorprendidos del tiempo en que estamos viviendo, que parece todo normal, el cielo como siempre, el mundo y la iglesia viviendo como siempre, y no se dan cuenta lo que está pasando en el cielo, hermanos queridos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a leer algunas citas y analizar algunos puntos importantes. Hoy vamos a ver otros pasajes, otras profecías de la Biblia que tienen que ver con la obra de juicio final, el juicio de los vivos. Y vamos a ver algunas citas que nos hablan de un periodo de prueba, porque el tiempo del juicio por el pueblo es un tiempo de gran prueba para el pueblo de Dios, de gran tribulación, de angustia. Y este tiempo final que ha llegado, hermanos, no es un tiempo fácil. Ya lo hemos leído, los que han leído el conflicto de los siglos saben que Dios nos advirtió que seríamos probados individualmente, no en grupo. Usted que me escucha, hermana, usted va a ser probada individualmente, capaz que ya está siendo probada. Su esposo va a ser probado individualmente. Cada miembro de la familia es prueba personal a ver de qué están hechos. Por eso la experiencia de uno no le sirve al otro. Si la esposa reúne aceite extra en comunión íntima con Dios, eso no le va a ayudar al esposo cuando venga la crisis. Él necesitará conocer por cuenta propia a Dios de todo corazón para poder subsistir ante la prueba tan dura que viene. Primeros Escritos, página 46, párrafo 1. En este tiempo de prueba, necesitamos alentarnos y consolarnos mutuamente, esto sí. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca. Tomemos en cuenta esto. ¿Sabe que Satanás lo va a tentar a usted con lo que él conoce que es su debilidad? No como lo ha hecho en el pasado, no como lo ha hecho siempre de costumbre. No, hermanos, preparémonos. Nos va a tentar de una manera más fuerte, va a utilizar todas sus artimañas. ¿Por qué Satanás ahora va a usar todo lo que pueda para hacernos caer, para destruirnos, para hundirnos en el pecado? Pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego cada caso será decidido para vida o para muerte. El diablo conoce las profecías de una manera como nosotros no las entendemos quizás. Satanás sí las conoce. Satanás es muy estudioso y él sabe que su tiempo se está terminando. Muchos adventistas no saben que su tiempo se está terminando, pero Satanás sí lo sabe. El diablo es más inteligente, es mucho más inteligente
que la mayoría del profeso pueblo de Dios. Porque el diablo sí sabe que le queda poco tiempo. Por eso está actuando de la manera que está actuando. Pero la iglesia adventista está viviendo muy relajada, está viviendo como vive todo el mundo, no se preocupa por modificar aquellas cosas que a pesar de que están escritas y que Dios ha demandado un cambio en la vida, que Dios ha hecho ver que degeneran nuestra moralidad, como la alimentación, los hábitos que tenemos, las cosas que estamos viendo, todo aquello ante lo cual exponemos nuestros sentidos y las avenidas del alma quedan contaminadas. La iglesia adventista está relajada y no le preocupa eso. Y cuando yo digo esto estoy hablando en términos generales, no estoy diciendo que no haya personas fieles aún. Hay personas que son sinceras, que tienen que escuchar estos mensajes y tomar su decisión. Inclusive decía en el tema anterior, inclusive de entre los pastores y ancianos, hay pastores, ancianos, líderes, miembros de iglesia, que son sinceros, que están sufriendo con esto. Y muchos de ellos han caído en algunas cosas, pero su corazón no se ha endurecido todavía completamente. Estos mensajes Dios va a permitir, ya sea a través de este servidor que les habla, o a través de los otros que están predicando. Dios va a permitir que estos mensajes lleguen a tu vida en este momento, porque es el tiempo decisivo, donde cada caso será decidido para vida o para muerte. Por eso el diablo lo sabe, y por eso el diablo está actuando con todo lo que tiene, porque sabe que su tiempo se acaba. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y a confiar plenamente en el todopoderoso Dios de Jacob. Esta cita es en referencia a la prueba que viene para todos aquellos que quieren ser obedientes a Dios. Todos los que quieren ser obedientes a Dios van a ser metidos al horno de fuego para ser refinados. Dios va a intentar esto con todo adventista, a excepción de aquel que abiertamente ha pisoteado su verdad, se ha apartado y ya cruzó la línea de no retorno. Esto es algo terrible de hablarlo. Yo no soy quien para decir tal persona ya sucedió esto, pero se ven indicios en muchos, principalmente de liderazgo. Y para los que su corazón no se ha cerrado completamente, Dios va a hacer muchas cosas. Los va a mandar a una cama, va a permitir que sufran muchas cosas. Pero el que es rebelde es dejado al final. Dios, dice la sierva del Señor, Dios no pierde su tiempo en vil metal. El que demuestre que es vil metal, que no vale la pena, entonces es abandonado. Pero aquel que se aferra al Señor, que quiere servirle, que quiere ser purificado, y que como el publicano dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, se humilla, reconoce, Dios va a seguir purificando a esa persona. Para personas así es esta cita. Pero el que como el orgulloso fariseo dice, ya si yo estoy bien, doy gracias a Dios que no soy como las otras gentes ni como este publicano, yo soy de los que guardan los mandamientos de Dios orgullosamente, ¿no? Pura palabrería, puras hojas, pura apariencia. Seguimos leyendo. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y a confiar plenamente en el todopoderoso Dios de Jacob. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas. Amén. Y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios,
podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Hermanitos queridos, dice que por su gracia, que su gracia basta para resistir todas las pruebas y vencer las tentaciones. Nos hemos puesto a pensar, ¿sabemos lo que es la gracia de Dios? Cualquiera puede decir un concepto que se nos enseñó siempre. La gracia es hacer un favor a quien no lo merece. Claro, pero necesitamos una definición completa de lo que en realidad es la gracia. Hermanos queridos, esto está revelado en la Biblia. No vamos a profundizar esto, pero se los digo. La gracia es el poder de Dios que te hace vencer en lo que no podías. Es el poder de Dios que cambia tu corazón. Los pastores Waggoner y Jones decían que el poder de Dios para transformar vidas es el mismo poder que creó el mundo. Y en algún momento más adelante, primero Dios, vamos a estudiar en este canal los maravillosos temas de la justificación por la fe. Hay mucho de qué hablar, hermanos. Ya se sabe lo que pasó en el Congreso de Minneapolis, se sabe todo que fue rechazado, de eso se habla y se repite una y otra vez en los congresos que se organizan actualmente, en la serie de temas, pero como que nos hemos quedado muy allí, con el pasado. Dios quiere que encontremos actualmente el mensaje de la justicia de Cristo en lo que leemos en la palabra. Cuando usted abre la Biblia, Dios quiere que veamos ahí el mensaje de la justicia de Cristo. Y eso es algo que este servidor quiere compartirles en el futuro. En un futuro próximo, espero sea muy pronto. Entonces, mis hermanos, la gracia es el poder de Dios, ese mismo poder que Él usó para crear la vida en este planeta, para crear todo lo que hay. Es el mismo poder que Él usa para transformar, para crear un nuevo ser dentro de nosotros. Entonces, la gracia, el poder de Dios, ese poder que logra, tal vez tú has pensado, esto yo no lo puedo vencer, este mal hábito, estos deseos terribles de hacer lo malo. ¿Cómo lo haré, Señor? Ocúpate en buscar el rostro de Cristo. Míralo todos los días, medita en Él. Pasa tiempo en su palabra, ora, canta. Y verás que a medida pasan los días, te darás cuenta luego que ya no te atrae aquello que era como una prisión para ti, que eran cadenas que te tenían atado. Esa es la gracia, el poder de Dios para vencer. Y basta su gracia para resistir todas las pruebas. Y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, importante, tenemos que confiar en Dios para que este milagro ocurra. Podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Amén. Continuamos. Allí mismo en Primeros Escritos. Si resistimos las pruebas y logramos triunfar sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportaremos la prueba de nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Esta prueba que tenemos que soportar, esta prueba en la cual Dios quiere que salgamos victoriosos, se le llama la prueba de nuestra fe. ¿Por qué se llama la prueba de nuestra fe? Porque es nuestra fe la que es probada. Se prueba a ver si en verdad creemos en Dios, si en verdad le creemos a Dios, si en verdad confiamos en Dios. ¿Qué fue lo que se perdió cuando nuestros padres en el huerto del Edén fracasaron? Eva sucumbió al engaño de la serpiente porque desconfió de Dios.
Le creyó a la serpiente las mentiras acerca de Dios y desconfió en la palabra de Dios, desconfió de lo que Dios le había dicho. Entonces, en el Edén se perdió la fe. Ahora nosotros tenemos que recuperarla, tenemos que demostrar ante el universo que nos observa en este juicio que nosotros confiamos en Dios, que le creemos a Dios, que creemos en su palabra, que es verdadera, que es viva, que no es letra muerta, que es una realidad. Y dice, y quedaremos más fuertes, quedaremos más fuertes. Si nosotros resistimos las pruebas por el poder de Dios, no cedemos poniéndole el corazón a Satanás en bandeja de plata fácilmente, quedaremos más fuertes. ¿Ustedes sabían esto? Entre más soportamos, Dios mediante con su fuerza, entre más somos vencedores a las tentaciones del enemigo, nos volvemos más fuertes. Después a Satanás le cuesta más hacernos caer. Es una realidad. Quedaremos más fuertes y mejor preparados para sobrellevar pruebas ulteriores. Pero si nos acobardamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, nos volveremos más débiles, el efecto contrario, no recibiremos recompensa por la prueba y no estaremos también preparados para resistir lo que nos sobrevenga después. Si nosotros cedemos fácilmente, entonces sucede el efecto contrario, nos volvemos cada vez más débiles que después sentimos que se volvió la tentación prácticamente irresistible y sucumbimos fácilmente. Y lo sentimos así porque por nuestras propias decisiones se ha debilitado nuestra capacidad para resistir. Y allí que nos resta, hay que ayunar, hay que llorar ante el Señor, hay que rogar por su poder, por su gracia. Él te lo va a dar, pero tienes que resistir. Cuando llegue la tentación, clama, clama, clama y sientes que es irresistible, pero clama, clama al Señor y verás que vendrá la salida. Y así la próxima vez la sentirás todavía fuerte, pero sigue clamando hasta que llegue el momento en que te has fortalecido tanto en el Señor que ya no te atrae tanto como antes. Esas son las maravillas que hace Dios, hermanos. Esas son las maravillas de Dios. Y dice, así nos iremos debilitando cuando se cede a la tentación, así nos iremos debilitando cada vez más, hasta que Satanás nos lleve cautivos a su voluntad. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración, lo que les estaba diciendo. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Gloria sea al Señor. Ojalá que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús. Entonces Israel podría seguir adelante confortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ahora viene esta parte del mismo libro, súper interesante, esta parte que vamos a analizar. Solo voy a sincronizar las notas. Vean lo que aquí dice. Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber. ¿Para qué, hermanos? Para limpiarlos y purificarlos. Noten esto. Dios le mostró a su sierva que Él tiene un cáliz, o sea, una copa amarga para que la tomemos, usted y yo, cada uno de nosotros, para limpiarnos y purificarnos, hermanos. La obra que Dios quiere hacer
para que recibamos su sello, es limpiarnos y purificarnos. Tenemos que tomar una copa amarga que Él tiene. Esto es lo mismo que ser metidos en el horno. Por eso yo les decía, el momento del juicio de los vivos es un momento de prueba, de agonía, para todos aquellos que son sinceros y que Dios ve joyas preciosas en ellos. Tienen que ser probados, tienen que ser metidos en el horno. De esto se trata. Aquí se le menciona como una copa, de amargura. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más, con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Y antes de seguir leyendo aquí, quiero explicarles algo. Ustedes ya habrán visto que hay unos números que he colocado aquí en la cita, entre la cita. Número 1, número 2, 3 y 4. ¿Qué significa esto? Hermanos, aquí está hablando del juicio. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos en Ezequiel 47? Cuando el río que sale del santuario, Ezequiel con el ángel iban por la ribera bajando y el ángel cada cierto tiempo medía y le decía a Ezequiel, entra, métete, y la dificultad iba aumentando. ¿Se acuerdan que lo comparamos con una visión que yo no tengo aquí en la presentación, la visión del camino estrecho, pero la pueden buscar en notas biográficas y en testimonios para la iglesia? Hay una visión del camino estrecho de 4 etapas de transición y en Ezequiel son 4 veces que el ángel mide y la dificultad aumenta. Interesante, hermanos. Aquí habla de 4 copas de amargura. Mire, dice que Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber para limpiarlos y purificarlos. Este es el número 1. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Quienes no lo reciban, el primero, quienes no lo reciban, si se está amargado, quejándose de Dios, culpando a Dios, entonces no tiene el efecto. Es como que no te lo tomas y no cumple su propósito, que es esto, limpiarte y purificarte. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, el segundo. Habrán de beber otro trago porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. ¿Estamos entendiendo? Si en el primer trago, hermano, esto puede ser, te vino una enfermedad. Job era un siervo de Dios sincero y sabemos que tuvo que pasar por eso. Y no solo fue eso para Job, perdió a su familia. Hermanos, una prueba terrible. A nadie se lo deseo y nadie de nosotros quiere pasar por eso. Puede ser cualquiera de esas cosas. Puede ser perder tus bienes, como le sucedió a Job. Puede ser que tu esposa se ponga en tu contra y te haga la vida difícil. En vez de animarte, te desanima para que maldigas a Dios. Puede ser que el esposo a la esposa fiel se ponga en su contra y le haga la vida difícil. Puede ser que los hijos a los padres a los hijos. Puede ser muchas cosas. Ese trago puede amargarse más con murmuraciones, quejas y lamentos. Ya veremos cómo es la manera en que se puede endulzar ese trago para que cumpla esto. Seguimos leyendo. Ya vimos que los que no reciban habrán de beber otro trago porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado, no hizo esto. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo un tercer trago, una tercera copa amarga. Y otro 4
hasta que cumpla su efecto. ¿De qué estamos hablando? Precisamente de esto. Hasta que cumpla su efecto, limpiarlos y purificarlos. Pero noten que menciona y otro, que es el cuarto, hasta que cumpla su efecto, pero no hay un quinto. O serán dejados sucios e impuros de corazón. ¿Han captado, queridos hermanos? ¿Han captado que hay 4 etapas aquí de juicio? Es muy parecido a la experiencia en Ezequiel 47. 4 etapas también. Si el primero no logra la completa obra, Dios nos va a tener que dar otro trago amargo. Y si ese no logra, otro hasta 4. Y si a la 4ª ocasión ya no sucedió, entonces serán dejados sucios e impuros de corazón. No estoy diciendo que es exactamente lo mismo, porque si lo analizamos, bueno, yo veo que en Ezequiel nos presenta que a medida se va dando el juicio, el caminar se vuelve más difícil, más complicado. Tú eres fiel, es inevitable. Hay 4 etapas de transición en que se vuelve más complicada la situación. Esto en relación también con el camino estrecho, la visión del camino estrecho que vio la sierva del Señor. Y mientras que en Ezequiel es que el río se vuelve más profundo. 4 etapas. Pero aquí, como individuo, también hay 4. Entonces, no deja de ser muy interesante de que también el número 4, 4 etapas, 4 oportunidades de ser purificado. Y si nosotros no las aprovechamos, entonces somos abandonados, dejados impuros de corazón. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse. ¿Cómo? Con la paciencia, la resignación y la oración. Esto es clave. Si está siendo probado, hermano, hermana, puede dulcificarse el cáliz, la copa, con la paciencia. Tenemos que pedirle a Dios paciencia. La resignación, bueno, es decir, Señor, me ha venido esta enfermedad, no lo sé, sí me parece que es porque se está llevando a cabo un juicio en el cielo y usted quiere purificarme, Señor. No es fácil lo que estoy pasando, dolor de rodillas, dolor de cabeza, he quedado paralizado de repente de una parte de mi cuerpo, problemas cardíacos, qué sé yo, hermanos, tantas cosas. Entonces tenemos que decirle, Señor, pero usted sabe mejor las cosas. Si usted con esto quiere purificarme, sea hecha su voluntad y no la mía, Señor. De hecho, Jesús, nuestro Salvador en el Getsemaní, habló de una copa que él tenía que beber. ¿Se acuerdan? Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. La copa del Señor Jesús no podemos compararla a la copa que nos toca a nosotros. Él bebió lo más amargo y terrible, la muerte eterna. Pero él decía, no sea hecho como yo quiero, sino como tú, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración. Y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. ¿Por qué? Porque tendrá un hijo, una hija a la imagen de Cristo, limpio y purificado a través de las pruebas, hermanos. Entonces, cuando viene la prueba, murmurar, quejarnos, solo arruina el proceso de Dios. Tenemos que tener resignación, orar y confiar en que Dios nos mete al horno no para ser consumidos, sino nada más para purificarnos, hermanos queridos. Aquí tenemos una imagen de
una higuera con su fruto. Una higuera. Hemos venido estudiando acerca de la higuera, cómo se relaciona con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y aquí tenemos un higo, tenemos una rama con las hojas, es una higuera. Y encontramos en Amós capítulo 8, versículo 1 y 2, estas palabras del Señor para esta hora. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Recuerdan que yo les mencionaba este texto en relación con la profecía de Joel 1? Ha llegado el fin. 4 generaciones. Ha llegado el fin. No hay una quinta generación. La cuarta es la última. Y la cuarta se cumplió en el año 2023, el año pasado. Entonces ha llegado el fin sobre su pueblo. ¿Y cómo se le compara? ¿Cómo es presentado el pueblo? Como un canastillo de fruta de verano. Y eso significa que ha llegado el fin sobre el pueblo. No lo tolerará más el Señor. Vamos a ver más en detalle lo que implica esto del canastillo de fruta de verano. A los higos se le conoce como los frutos de verano. Entonces aquí está hablando de higos. Pero antes vamos a ver aquí en Amós 8. Vamos a ver otros pasajes de este mismo capítulo que todo adventista sabe que es una aplicación para el tiempo del fin. Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Creo que todo adventista estudioso estará de acuerdo que esto se refiere al hambre espiritual de la palabra de Dios que vendría sobre la tierra para aquellos que despreciaron, que menospreciaron sus oportunidades. Ahora, si estos textos estamos en claro que son para el tiempo del fin, que son para este tiempo que estamos viviendo, para un futuro casi inmediato ya. Entonces, el contexto, que es esto primero, ¿cómo no lo hemos tomado en cuenta que también es para el tiempo del fin? Esto es el contexto de los versículos 11 y 12. Y aquí habla de su pueblo. Miren, siempre la costumbre ha sido que esto se aplica para el mundo. Y claro, tiene una aplicación para el mundo. Pero la primera aplicación que tiene esto, hermanos queridos, es para la iglesia de Dios. ¿Saben quiénes son los primeros que van a tener hambre? Que van a buscar palabra del Señor, irán errantes de mar a mar y no la encontrarán. Adventistas que menospreciaron el mensaje que Dios mandó en su momento para prepararlos. No aprovecharon el tiempo. Cuando venga lo que está por venir, muchos sabrán lo que despreciaron y saldrán desesperadamente a buscar a ver quién les explica qué hacer en esa hora de oscuridad. Por eso es que el capítulo comienza un canastillo de fruta de verano.
¿Y qué significa eso? Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. O sea, hermanos, cuando llega el tiempo límite, llega el fin para la higuera, los borrachos que llevaron a los demonios a destruir a la higuera, a destruir la iglesia de Dios, a destruir la iglesia adventista que el Señor levantó. Ha llegado el fin. ¿Qué pasa seguido a eso? Va a venir hambre. Hambre para los que menospreciaron la verdad del mensaje. Hermanos, yo analizaba qué pasa con esta gente, porque dice, estos son los desobedientes. Dios enviará hambre a la tierra, no de pan físico ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Van a ir errantes de mar a mar y no encontrarán palabra de Jehová. En otros temas ya he hablado acerca de esto. Yo decía, ¿esta gente qué va a pasar? ¿Le van a quitar la Biblia o qué? Porque si no encuentran palabra del Señor, ¿es que les quitaron la Biblia? A los desobedientes, hermanos. A los que han decidido estar con el ecumenismo, con el papado, seguir las regulaciones, los consejos que sus pastores, embriagados con el vino de Babilonia, les han dado, callar el mensaje, unirse con las demás iglesias, no para evangelizarlos, sino para participar de su adoración incorrecta, su adoración demoníaca, las costumbres del mundo. A esa gente no le van a quitar la Biblia, hermanos. Ellos van a tener sus Biblias. Pero sucede algo. Esta serie es el juicio, la obra de juicio. Si ha venido el fin sobre el pueblo, la gracia se va cerrando poco a poco sobre cada adventista que está rechazando. Se va cerrando. Los que con sinceridad se entregan a Dios, Dios los mete al horno, están pasando momentos difíciles, pero los está purificando y se va a cerrar la gracia, pero ellos son purificados. Ellos están listos, ya son los frutos primeros del Señor, los primeros frutos de salvación, como se le llama a los 144,000, son primicias. Apocalipsis 14:4, creo que es. Esta es obra de juicio. Entonces, hermanos, muchas personas, cuando sean juzgadas, cuando son juzgados y persistieron en su vida de pecado, no escucharon a los mensajeros que les hablaban una y otra vez a arrepentirse, a no seguir hombres, a seguir la bendita palabra de Dios, a mantenerse firmes en el mensaje adventista histórico de siempre, a afirmarse. Estas personas que no hicieron caso y decidieron seguir sus caminos, el Espíritu Santo, que es el único que nos puede hacer entender la palabra, se retira. La luz del Espíritu se retira. Y cuando se queda en tinieblas, puedes tener la Biblia, puedes tener 20 Biblias en tu casa. La abres y no entiendes nada, no sabes qué hacer en ese momento de oscuridad que llega para el mundo. Es lo que pasa, encontramos un ejemplo, una ilustración con las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas se les está apagando la lámpara. Palabras de vida del gran maestro, en el capítulo del premio inmerecido, creo que es ese capítulo que habla sobre esta parábola, dice que las lámparas son la palabra de Dios, son la Biblia. Las vírgenes todas tienen Biblia, conocen el mensaje, pero en el momento de la prueba final, cuando llega la crisis, cuando llega la oscuridad, y eso demuestra que el esposo está por venir o que ya está viniendo,
que está por llegar, pero ya está viniendo, es la señal. Entonces, se dan cuenta que sus lámparas se están apagando. La luz del Espíritu Santo se está apartando. Y ya no hay tiempo para reunir aceite. Si la luz se apaga de la lámpara y queda en oscuras, no se va a entender nada. Entonces, muchos recordarán a aquella gente que les hablaba a través de aquel canal de YouTube, o aquel hermano que de manera personal me amonestó, pero no quise escuchar, entonces voy a ir a buscarlo, voy a ir a buscar a ver quién me habla. Hermanos, no encontrarán a nadie. Yo pensaba, al ver una persona en este estado, ¿quién no va a querer ayudarle y hablarle de Cristo? Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que no encontrarán a nadie que les hable. Una es que los hijos de Dios no tendrán nada que decir. Hermanos, yo les digo algo que es una realidad y yo sé que aquí me están escuchando, me escucharán hermanos que son predicadores también de este mensaje de verdad presente. Ustedes saben qué es la realidad lo que les voy a decir. Todo lo que hablamos es nada más porque el Espíritu Santo nos pone estas palabras. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a explicar todo esto. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, hermanos, yo no tendría nada que decirles a ustedes. Todo esto que les estoy compartiendo es porque es la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que en su misericordia me ha hecho entender todo esto y me da las palabras adecuadas para que yo les hable a ustedes. Algunas palabras son fuertes, son directas, pero los van a sacudir o los han sacudido. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Miren, yo les confieso algo, cuando yo predico, saben que luego a menudo yo reviso las grabaciones y a veces me parece como que no soy yo el que estoy hablando. Porque en el momento yo me siento lleno de un poder, de algo que controla mi mente. Y siento una emoción, siento una fuerza para decir las cosas que me salen de lo profundo del corazón. Eso no puede ser otra cosa que la obra del Espíritu Santo. Si no fuera por esto, ¿qué les puedo decir yo? La mente se puede bloquear fácilmente, no hay nada que decir. Si Dios dispone que sus siervos no tienen más nada que decir al pueblo, ya no habrá nadie que amoneste al pueblo adventista cuando su tiempo se acabe. Y yo les digo algo, nótenlo en derredor. Cada vez hay menos voces que amonestan a la iglesia. Cada vez hay menos voces que invitan al pueblo a ir a Dios, a arrepentirse y a dejar el pecado. Cada vez son menos las voces. Las voces de reprensión se están apagando, pueblo adventista. Despierta, despierta que el tiempo se acaba. Llegará el momento en que no habrá más que decir cuando el tiempo haya pasado completamente. Y entonces muchos irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Qué triste será ese momento. Ese momento pasará para esas personas y luego se convertirá en odio e ira para aquellos que una vez les amonestaron y que ya no tienen nada que decirles y sabrán que están en el campo y allí donde vendrá la traición de los que decían ser hermanos. Es algo terrible lo que viene, hermanos. Vamos a checar el tiempo. Todavía nos queda. Vamos a tratar de avanzar. Hay mucho contenido. Estamos aquí en Jeremías, capítulo 24.
Volveremos más adelante a este capítulo, que tiene una gran relación también con lo que acabamos de pasar con la pestilencia que azotó el mundo. Vamos a leer un poco aquí y analizar algunas cosas. Perdón. Más bien, es Isaías 24, estaba confundiendo. Es el capítulo que tiene relación con la pestilencia, que lo veremos aquí también en breve y más adelante en más detalle. Pero aquí leemos en Jeremías 24, del 1 en adelante. Recuerden que en relación, volvemos atrás para repasar, Amós 8, que vimos del hambre que vendrá, comienza hablando de que el fin para su pueblo ha llegado, dice el Señor, y se muestra un canastillo de fruta de verano, de higos. Entonces aquí es igual, hermanos. Estudiamos la Biblia comparando escritura con escritura para llegar a entenderla. Jeremías 24:1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Noten, Amós dice un canastillo de frutas de verano. Aquí Jeremías dice 2 cestas de higos. Es lo mismo, hermanos. Pero allá era un solo canasto, pero aquí ya hay 2 cestas separadas. Un solo canasto en Amós. El juicio está prosiguiendo en el cielo, pero luego habrá una separación. Esto está por llegar. Puestas delante del templo de Jehová, puestas delante del santuario. ¿Qué puede significar esto, queridos hermanos? ¿Qué puede significar? Que están puestas delante del templo de Jehová. ¿En qué ocasión es que se llevaba una porción de frutos ante el Señor? Una cesta. ¿En qué ocasión? Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, esto es un evento. Esto es una visión, algo que el Señor le mostró a Jeremías, que es como señalando a ese momento en que las primicias se presentaban, las primicias de los frutos, ante el Señor, para que fueran una ofrenda agradable ante el Señor. Pero ahora el Señor examina estas 2 cestas de higos y dice el profeta, una cesta tenía higos muy buenos como brevas. No sé cuántos sabían que la higuera da 2 cosechas de 2 frutos diferentes. Los higos y las brevas. Las brevas parece ser que son más grandes. Pero aquí dice que eran higos que eran tan buenos que tenían como el tamaño de las brevas. Unos higos excelentes en una de esas cestas ante el Señor. Estos, por supuesto, entenderemos que son aquellos que son sinceros de corazón, que se han humillado y que Dios ha hecho la obra de purificación en sus vidas. Frutos maravillosos a la vista de Dios. Allí queremos estar, ¿verdad? Todavía nos queda tiempo a cada adventista que esté escuchando. Todavía podemos lograrlo por la gracia de Dios. Pero la otra cesta, y bueno, antes de seguir, recordemos esto. Apocalipsis 14:4. Hablando de los 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Queremos ser de la cesta de higos muy buenos, de los frutos buenos ante el templo del Señor en el juicio. Tenemos que ser de los que siguen únicamente al Cordero, entonces, no a hombres. No buscan quedar bien con hombres. No buscan quedar bien con juntas de iglesias. No buscan quedar bien con administradores de asociación. Buscan quedar bien con el Cordero. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, noten, como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, por eso les decía, esto es como los frutos, los primeros frutos ofrecidos al Señor, las primicias. ¿Por qué son los primeros frutos? Porque de la cosecha final de salvos, de toda la cosecha de los que serán salvos, estos, los sellados, son los primeros en alcanzar la salvación. Son sellados, el sello de Dios es puesto sobre ellos. Por eso se les llama primicias. Son los primeros que alcanzan la salvación. Hermanos, tenemos el privilegio, la gran oportunidad de formar parte. Esforcémonos para lograrlo. Busquemos el rostro del Señor. Pero ahora vamos a ver la otra cesta que estaba allí, porque aquí están los dos grupos dentro de la iglesia adventista. Recuerden que tenemos que hacer una aplicación para nuestro tiempo de estas profecías. Les mostré la cita anterior, en el tema anterior. Y hemos recordado la cita que dice que los profetas de antaño escribieron menos para su tiempo que para el nuestro y sus profecías son válidas para nosotros. Entonces tenemos que buscar la aplicación. Todo esto ha sido dejado para la última generación, hermanos. La otra cesta de higos, dice, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Vean el contraste. Una cesta con higos muy buenos, tan buenos que parecen brevas del tamaño que tienen, son muy grandes. Buenísimos frutos, el Señor los ve con buenos ojos. Estos son el pueblo fiel que logra la victoria. Se humillaron ante el Señor y la gracia del Señor los lleva a esto. Pero la otra es la cesta de higos muy malos. No dice nada más que son malos, sino muy malos, que de malos no se podían comer. O sea, hermanos, están podridos. Vean el contraste. Higos, no higos buenos, muy buenos. Son frutos excelentes, hermanos. La gracia de Cristo que sobreabunda ha logrado una transformación súper maravillosa en estas personas. El universo, hasta el mismo Satanás, se ha quedado sorprendido con el poder del Evangelio para transformar vidas. Gloria sea a Dios. Pero esta es la otra canasta con los desobedientes, los que están participando en todas esas actividades demoníacas que hemos estado viendo en videos y que siguen saliendo videos. Los que bailaban en los templos adventistas y no se arrepintieron. Los que llevaron la música de Satanás a la iglesia. Los que promovían el homosexualismo en la iglesia adventista. Toda esa gente que eligieron el camino malo, no se apartaron del camino de pecador, como Salmo 1 nos lo dice, sino que se quedaron ahí deleitándose. Al igual que la gente antes del diluvio, que dice la Biblia que habían corrompido sus caminos, y en el original es que se había podrido el camino. Aquí esto es pura pudredumbre. ¿A qué les llevó todo eso? La rebeldía, el burlarse
de los consejos de Dios, como hemos visto que se burlan de la reforma pro salud, hacen burla de todo eso, a podrirse, a pudredumbre, hermanos. Están tan podridos que no se pueden ni comer. Una fruta que no sirve, hay que desecharla. Qué lamentable. A esto lleva el diablo. A esto quiere llevarle Satanás, pueblo adventista. Estamos todavía con un poquito de gracia. ¿Hay alguien sensato en Israel? ¿Hay alguien sensato que escuche estas advertencias? ¿Queda alguien sensato, alguien cuerdo, que puede escuchar y apartarse de la apostasía y consagrarse a Dios antes que sea demasiado tarde? Yo pregunto, ¿hay alguien sensato en las iglesias adventistas aquí en Tegucigalpa? ¿Queda alguien todavía? Debe quedar alguien. ¿Estás escuchando, hermana, hermano? ¿El Espíritu Santo está hablando a tu corazón? ¿Hay alguien sensato en las iglesias en San Pedro Sula, en la ciudad de La Ceiba, en El Progreso, en cada ciudad de Honduras? ¿Hay alguien sensato en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en cada ciudad, en cada iglesia adventista, Colombia, Ecuador, Bolivia, en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, en Europa, donde puedan estar escuchando? ¿Queda alguien sensato que escuche la voz del Espíritu Santo en este momento y diga, esto es cierto, es palabra del Señor, tengo que reformar mi vida, tengo que apartarme de la apostasía, tengo que seguir al Cordero, queda muy poco tiempo? A esto quiere llevarnos el diablo, a que terminemos siendo de lo que no sirve. A esto quiere llevarnos Dios. Frutos muy buenos para honra y gloria de Él. Pero esto no sirve, esto le da asco al Señor. Como lo dice Apocalipsis 3:16 a la Odisea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendas palabras. Vean cómo todo se relaciona. Y vamos a seguir leyendo. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Vean, la misma pregunta que le hace. Vamos a volver atrás un poco para que ustedes vean. ¿Qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. ¿Les parece que es similar? ¿Les parece que está hablando de lo mismo? Por supuesto que está hablando de lo mismo. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Ahora escuchen, pueblo adventista, lo que el Señor va a decir de cada grupo, y vamos a darle su aplicación para este tiempo, porque la aplicación más importante de esta profecía es para este tiempo final, el tiempo que estamos viviendo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. ¿Quiénes fueron estos? Los que fueron llevados en cautividad, hermanos. No fueron rebeldes y dijeron, bueno, nos toca esto por nuestro pecado, pero es para nuestro bien. Entonces, vamos a hacer lo que Dios ha dicho. No vamos a ser rebeldes. Y si este es lo que Dios quiere, vamos a hacerlo. Entonces, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales, noten, eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Para bien, el Señor le había dicho a su pueblo en los tiempos de Jeremías, no se opongan. Esto es lo que le toca al pueblo por el pecado. Deben ir en cautiverio. Pero si se humillan, yo los restauraré.
Pero no, algunos se envalentonaron y dijeron, no, 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 quisieron hacer lo que les dio la gana, quedarse, oponerse al designio de Dios, pero estos no, a los cuales el Señor dice, echó de su lugar de los caldeos para bien. Perdón, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, para su bien. Hermanos, hoy en día, el Señor ha tomado a su pueblo y lo está llamando, lo ha echado del lugar donde viven y les ha dicho, tienes que dejar tu comodidad, tienes que dejar tus empresas, tus casas, tienes que dejar todo eso que tienes, tus bienes, ir al campo. Allá vas a pasar trabajo, sí. Allá la vida es más dura, allá no es estar frente a un escritorio, requiere más esfuerzo, así es. Requiere vivir por fe, así es. Pero es para tu bien. Dios ha estado llamando a su pueblo. Los médicos adventistas tienen que dejar su trabajo. Tienen que ir al campo. Seguir ejerciendo con la medicina de Dios. No para ganarse la vida, sino para hacer la obra de Dios. Dios sustentará a cada uno, porque Él ha prometido que nos dará nuestro alimento. Les está hablando aquí alguien que se graduó de medicina. Soy médico general. Está pendiente contarles el testimonio. Yo apenas estaba alzando vuelo para lograr mis objetivos y en eso Dios, a través de su palabra y a través de sueños, una y otra vez me dijo, tienes que salir al campo. Y bueno, no lo medité tanto al ver lo que estaba sucediendo. Dejé todo y salí. Y ahora, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Aún no soy perfecto, pero cosas que yo pensé que no iba a vencer, el Señor me ha ayudado a vencerlas. Hay cosas que no me interesan, que antes me interesaban y que llevaban mi vida por el camino del pecar. Y así a cada adventista que esté escuchando, Dios te manda a salir de la Ciudad de México, de cada ciudad, de Ciudad de Guatemala, de Panamá, de Bogotá, de San Juan, Puerto Rico, de cada capital, de cada ciudad grande, pueblo, al campo. Dios en aquel momento echó del lugar donde vivían. Hay quienes no querían dejar sus casas, pero algunos fueron obedientes para el bien de ellos. Y miren lo que dice de los que se sometieron a la disciplina, que fueron echados de sus hogares y fueron llevados a otro lugar para su bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Ahora noten esto, miren cómo lo marqué. Es importantísimo, está relacionado con lo que hemos venido estudiando. Los plantaré, y no los arrancaré. Hermanos, no hemos venido estudiando en relación con el juicio que los obedientes, los que se apartan del pecado, llegan a ser árboles. Son árboles plantados junto a corrientes de agua. El agua que sale del santuario. ¿Dónde son plantados, hermanos? Ya lo vimos en Ezequiel 47. Estas personas que se apartan del camino del mal, del consejo de los malignos, no participan sentándose en silla de burladores, son plantados a la orilla del río que sale del santuario, en la montaña, en el campo. Son plantados en el campo, hermanos. Por eso tiene relación. El primer cumplimiento literal fue el cautiverio del pueblo judío, ¿no? Pero ahora el cumplimiento para nosotros, esto es un tipo de lo que pasaría. Dios llama a dejar la comodidad a su pueblo, a salir al campo para su bien. Los plantaré y no los arrancaré. Y miren qué más, les daré corazón
para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. ¿Esta obra acaso no es la obra final que Dios quiere hacer para redimirnos del pecado? Sin duda, es la obra final, hermanos. Por eso esto tiene una aplicación para el tiempo del fin. Se volverán a mí de todo su corazón. Esto es igual lo que dice Joel en el capítulo 2. Volveos a mí con todo vuestro corazón. Esta es la obra que Dios quiere hacer en el campo por sus hijos. En el campo nos saca de la comodidad para ir a otro lugar, para nuestro bien, nos hace dejar nuestras casas, nuestros bienes, las empresas, los trabajos, todo, pero para nuestro bien, para hacer la obra en el corazón. Árboles los plantaré y no los arrancaré. Vean este otro texto. En Isaías 61, 3 al 4. Cuando el Señor Jesús dice que el Espíritu de Dios lo ha ungido para libertar a los cautivos, esto no solo tiene una aplicación para el tiempo en que el Señor anduvo aquí en la tierra, sino para nuestro tiempo. Miren desde el versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión, los afligidos, los que son llevados en cautiverio, los que hoy el Señor ha mandado al campo a pasar trabajo, no es fácil, tienen pruebas o tenemos pruebas. Los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo, que es el óleo, el aceite, Espíritu Santo, óleo de gozo en lugar de luto. Esto, hermanos, tiene un gran significado aquí. Una prueba triste. Entre las pruebas de los que son juzgados, muchos les tocará pasar por esto. No quiero hablar de esto en este momento. Es una prueba dura. Quizás no a todos. Que el Señor nos pueda ayudar. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Hay un espíritu angustiado en los que Dios está tratando de purificar. Pero vean, y serán llamados, después de pasar por esta etapa, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿No son acaso estos los mismos árboles de Salmo 1? ¿No son los árboles de Jeremías 17? ¿Los árboles de Ezequiel 47? Es lo mismo, hermanos. Y miren la obra que harán estas personas, que alcanzaron el carácter de Cristo, que pasaron por esta prueba. Esto aquí nos ilustra el momento de prueba, el momento de juicio. Es difícil, hermanos, es de angustia, pero es para purificarnos. La copa amarga, el camino estrecho, con 4 transiciones. La experiencia de medición en el río de Ezequiel 47, que se vuelve más profundo, como lo quieran ver, experiencia difícil de juicio, pero llegan a ser árboles de justicia para gloria del Señor. Y la obra de ellos es, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Lo mismo que dice en Isaías 58. Reedificarán las ruinas antiguas, las calzadas para habitar. O sea, la verdad de Dios que se ha perdido a lo largo de la historia, este pueblo restaurará todas las verdades. Hay cosas que han quedado atrás, hermanos, que nosotros necesitamos entender que son verdades para esta hora. En algún momento estudiaremos sobre ello. Ahora está el otro grupo, los que no quisieron salir, no quisieron someterse a la disciplina del Señor para su bien. Quisieron quedarse en su comodidad en sus hogares. Y como los higos malos, dice que de malos no se pueden comer,
Así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que ¿qué cosa? Que quedó en esta tierra. Hermanos, vean la aplicación, calza perfectamente. Los adventistas que no han querido hacer caso, hermanos, que prefieren quedarse en su comodidad, en sus casas, con sus carros, con sus empresas, son los higos malos. Dios no puede hacer la obra si te quedas a vivir en las ciudades con la inmundicia por todos lados. Dios te necesita en terreno ventajoso donde Él va a hablar a tu corazón, en el campo donde está la gloria de Dios. Los higos malos que no se pueden comer, dice, así pondré a Sedequías, rey de Judea, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. No han querido salir de Egipto, no han querido abandonar Egipto. Dios ha estado tratando de libertar a su pueblo de la esclavitud. Somos esclavos del pecado. En estos lugares, en ciudades, pueblos, aldeas corruptas, es la serpiente la que domina. Por eso Apocalipsis 17 dice que la mujer huyó de delante de la serpiente al desierto, al lugar apartado por Dios, donde mora Dios. Porque ahí dice que es sustentada por Dios. ¿Por qué? Porque allí mora Dios, en el lugar apartado, en el campo. Pero el lugar de donde huye es donde vivía el pueblo de Dios en aquel entonces. Las ciudades, pueblos y aldeas corruptas. Por lo tanto, la serpiente mora aquí, quedarnos aquí. Y digo aquí porque en este momento estoy aquí abajo. Pero pronto volvemos a nuestra montaña, a nuestra arca. Quedarnos aquí es estar delante de la serpiente en terreno ventajoso para el diablo. Y noten lo que sigue diciendo. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y ahora miren, esto es terrible. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hermanos, ¿qué pasa con aquellos que deciden no obedecer a Dios y no salir de las ciudades? No salir al lugar donde Dios quiere disciplinar, que es el campo. No dejar la comodidad. ¿Qué viene? Espada. No es un misterio de la gran violencia que impera en las ciudades, pueblos, aldeas corruptas. Hay hasta pueblitos muy pequeños, pero hay cantinas, se emborrachan, escuchan música indebida, dicen malas palabras, se matan a cada rato. Hermanos, ustedes saben cómo está el mundo, cómo están los pueblos y ciudades, y las aldeas, los caseríos. Dios te quiere fuera de ese lugar. Esto se va a poner peor, las matanzas, la espada. Han analizado por qué el Señor dice, miren la manera en que lo dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, al quedarnos en Babilonia, y eso solo lo hemos aplicado a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los que deben salir de Babilonia, de las iglesias que componen Babilonia, claro que tiene una aplicación, pero no es la única. También el llamado es para nosotros a abandonar Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, de las ciudades, pueblos, aldeas, lugares corruptos. ¿Para qué el Señor nos quiere fuera? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Si nos quedamos, hay una ola de iniquidad. Hay un torrente de maldad que está arrastrando a todos. Si no han visto el tema Escapando del torrente de iniquidad, les invito a verlo aquí en el canal, y hay otros canales que también lo han compartido. Allí yo explico a la luz de la palabra cómo hay un torrente de maldad que está contaminando a todos, y si no
seguimos el plan de Dios de salir al campo, vamos a ser afectados. Y al quedarse aquí, terminamos participando de los mismos pecados de Babilonia, hermanos. Somos contaminados. ¿Y qué más? El hambre, si nos quedamos, participamos de las plagas, los castigos que vienen sobre estos lugares. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, hambre, pestilencia. Aquí menciona 2, hay más. Vendrá hambre a las ciudades. Hermanos, va a venir otro encierro. Vendrá pestilencia. Está escrito que esto se iba a hacer cada vez más frecuente y más terrible. Morirán más personas. Con la pestilencia que pasó no fue nada, ahora será peor. Esto es lo que va a suceder con los adventistas que han decidido no oír la voz de Dios y se quieren quedar en las ciudades. Me duele decirlo, pero van a tener que padecer esto. Muchos van a perecer. Al final, es el mismo destino para todos. Es terrible. Y aquí comenzamos como una continuación de lo que Dios le mostró a Amós, la canasta con los frutos de verano. Aquí están las 2 canastas. Se le llama canastillo de fruta de verano. Recuerdan que el verano siempre relacionado con el tiempo de prueba. Este texto será el clamor de muchos al ver que se terminó el tiempo. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué palabras tan tristes, tan desgarradoras. No se las deseo a nadie. Por eso en esta hora, en el nombre de Dios, hermano adventista que me escuchas, te insto a despertar. Te insto a, si no has estado haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ahora es el momento de postrarte de rodillas y pedir perdón, pedir gracia para vencer, y Él te ayudará. No soy enemigo de esta iglesia. Amo la iglesia adventista. No le deseo esto a nadie. Por eso estoy predicando estos temas. Por eso ruego a Dios que se esparzan, que se hagan virales, para que este mensaje llegue a todos y puedan ser salvos muchos, puedan despertarse en esta hora que está por terminar ya el tiempo de gracia. Vamos a continuar ya casi finalizando con esta quinta parte. ¿Qué es lo que va a suceder después que pasa la etapa de los frutos de verano, donde son presentados? Recuerden, a Amós se le presenta como una canastilla de frutos de verano. Hemos estudiado que el verano está relacionado con el momento de prueba para el pueblo de Dios. Y si el verano es el momento donde llega la persecución, llega la crisis, la opresión para el pueblo, y en ese momento entonces, ya cerrando el juicio de los vivos, se presentan las 2 canastillas, como dice Jeremías 24, y entonces allí
se toma la decisión final. Pero el juicio se está dando en este momento. Y aquí en Miqueas hay una exclamación que está relacionada con todo esto. Ay de mí, dice. Es como el sentir de los que será muy tarde para ellos. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Ya fueron recogidos. Como cuando han rebuscado después de la vendimia. La vendimia es la cosecha, si no me equivoco, de uvas. Se recogen las uvas y a veces queda una que otra que se puede rescatar. Pero aquí está hablando que la cosecha de los frutos buenos ha pasado y por eso exclama, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. A veces no queda nada, entonces el tiempo pasó. Mi alma deseó los primeros frutos. El alma deseando esa etapa que se ha esfumado para siempre. Ojalá y se hubiese aprovechado. Imagínense llegar a esto, a esta etapa y ver hacia atrás. Ahora, hermanos, cuando el juicio por el pueblo, el juicio por los vivos por el pueblo adventista termine, ¿qué es lo que se viene? Miren, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Traición. Eso es lo que se viene. Un cambio en la personalidad de aquellos que han sido dejados atrás. Un cambio en la conducta. No los vamos a conocer, hermanos. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. Miren esto, el mejor de ellos es como el espino. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? El mejor de los que queda es como una zarza espinosa. El más recto como zarzal. Y miren, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Hermanos míos, estas son palabras tristes, hermanos. Hermanos, esto, yo le ruego al Señor que nos despierte a todos. Yo no sé si ustedes habían leído esto, hermanos. Esto es muy triste, esto es lo que viene sobre el pueblo. Yo tengo personas que quiero en la iglesia, en el adventismo. Y aún los que no conozco, yo no les deseo esto, hermanos. Se los digo de corazón. Yo no les deseo esto. Miren cómo le habla a su pueblo. El día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Imagínense ver para atrás y recordar. No aproveché el tiempo. Habrá lamento para muchas personas. Y es cuando saldrán en la confusión a buscar palabra de Jehová, pero no la hallarán. Se acabó. Los atalayas anunciaron, pero ya no hablan más. Anunciaron que venía castigo para la iglesia. Muchos no creyeron, algunos sí creyeron, pero la mayoría no. Ahora es la confusión. Y miren, hermanos, esto es lo que se viene, esta es la actitud, así serán. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate.
No abras tu boca. Hermanos, si creíamos nosotros que X persona era nuestro amigo, pero esa persona apostató de la verdad y se mantuvo allí en su terquedad, el juicio pasó, esa persona será tu peor enemigo. No creas en él, ni confíes en príncipe, en líder. Y miren, esto es terrible, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Imagínense cuánto dolor, cuánta perplejidad, hermanos, que la propia esposa se vuelva tu enemiga rotunda, te haga la vida imposible y aún te entregue a la muerte. Esto que les estoy hablando hace temblar, hermanos. Yo creo que el ir a la muerte es lo de menos. El dolor terrible es que esa persona, la cual amabas, diste tu vida por ella, te traicione de esa manera. Y saber que es una prueba de que está perdida. O viceversa, el marido haga eso, el que duerme a tu lado. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es lo que viene al finalizar el juicio por la iglesia adventista, el juicio de los vivos, los que desobedecieron a Dios y persistieron en su iniquidad, actuando como el mundo, participando de los bailes, de la música satánica, participando en las celebraciones de los demonios, los que persistieron en seguir hombres, en buscar la gloria de los hombres y no la de Dios, esa será la actitud de ellos, hermanos. No los vamos a reconocer. Eso es posesión demoníaca. Eso es lo que viene. Y el Señor Jesús dijo, Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está hablando de lo mismo, para que vean que es para el tiempo del fin. Esto, los de su casa, es que tu propia familia de sangre, que no quisieron buscar al Señor, van a ser de tus peores enemigos. Pero también aquí se refiere la casa de oración. Los que decían ser tus hermanos adventistas serán tus peores enemigos. Por eso, hermanitos, hay que irnos y salir al campo, amonestar en cuanto podamos, hablar a nuestros hermanos, pero no quedarse aquí. Te doy otro consejo. No reveles con todo el mundo el lugar a donde Dios te lleve. No tienes por qué divulgar y hacer público. Es un lugar al que Dios te ha llevado o te llevará. Debes tener mucho cuidado con la información. Y miren, mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Esta es la actitud de la otra cara de la moneda. Los que confían en su Dios en este momento de apretura. Y bueno, el Señor ha advertido, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es maldito el varón que confía en el hombre.
Los que se mantuvieron confiando en el hombre en el momento del juicio, verán después su gran error. Esta gente los va a traicionar. Esta gente se habrá vuelto sus peores enemigos. Y bueno, y si ellos persistieron en la apostasía, terminarán en el mismo sentir que ellos, porque al final habrá una enemistad terrible entre aquellos que fueron dejados por Dios. Y ellos a su vez serán enemigos mortales de los fieles para entregarlos. Vamos a ver si podemos ver un poquito más, ya que ya tenemos que terminar, nos quedan unos 4 minutos. Algunos dirán parece irreal que vaya a suceder. Miren, el conflicto de los siglos, el primer capítulo nos ilustra lo que se va a repetir. De esto que estamos hablando se repitió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Conflicto de los siglos, página 27, párrafo 2. Miren esto. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, el pueblo judío, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. ¿Será que hoy se repite la historia? Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos. ¿Se dan cuenta de lo que hemos venido estudiando? La gracia es lo que nos hará vencer. Pero estas personas la rechazaron y fueron abandonados. Y la historia se va a repetir, se está repitiendo. Rechazaron la gracia, la única que podía ayudarlos a subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres, miren esto, los hombres ya no razonaban. ¿Les gustaría encontrarse con personas así? Que no razonen. ¿Saben lo que puede hacer alguien que no razona, hermanos? Por cierto, no razonar es ser un loco prácticamente. Un loco no entiende de razones. Un loco te va a tirar una piedra en la cabeza, y aunque tú le trates de explicar, si él está fuera de sí, será capaz de apedrearte, de hacerte daño. Inclusive un loco puede quitarle la vida a otro. Hermanos, a esto llegaremos cuando el juicio, cuando la oportunidad pase. Primero en la iglesia adventista, la gente no razonará. Esto después será en el mundo. Completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Miren esto. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Yo les estoy diciendo, esto es lo que se viene. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Esto es lo que se viene, hermanos. Conflicto de los siglos, página 593. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás. Miren, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observan los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán.
Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Los lazos del cariño se aflojarán, hermanos. Que el padre deje de querer a sus hijos. Los hermanos de sangre a sus hermanos, porque fueron abandonados por el Espíritu de Dios. Esto es una pesadilla lo que se viene. Solo Dios nos puede ayudar a subsistir. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Qué tremendo, hermanos míos. Se verán cosas muy extrañas. Y ya hemos visto en Miqueas que la Biblia dice de esto mismo, es lo que se viene, y es después que el juicio de los vivos ha terminado. Por la iglesia adventista, los adventistas serán los primeros en ser poseídos por demonios, los adventistas apóstatas, y serán los que nos odiarán a muerte al pueblo de Dios, lo entregarán a la muerte. En Mateo dice eso, lo vamos a ver para terminar. Y luego pasará al mundo esta situación. Todo el mundo se volverá en esta condición demoníaca. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Y finalizamos acá esta quinta parte. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin de la gracia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, dice Mateo 24:8. En la Reina Valera 60 no fue traducido de la mejor manera. Igual en otras versiones. En el original dice dolores de parto, dice literalmente. Pueden comprobarlo usando la Strong. Y todo esto será principio de dolores de parto. Interesante, vamos a ir analizando esto en los próximos estudios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes son los que nos van a entregar? Ya hemos venido leyendo esto. Miqueas, y lo vimos en el espíritu de profecía. Los propios familiares de sangre y los que decían ser nuestros hermanos en la iglesia, los adventistas apóstatas. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por tener su nombre. Esto tiene que ver con el sello, el carácter de Dios. Éxodo 33:34. Moisés le pidió, muéstrame tu gloria, y el Señor lo que hizo fue proclamar su nombre, los atributos de su carácter. Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente. Apocalipsis 7 solo dice que es un sello, pero el 14:1 nos dice que es el nombre de Dios, es el carácter de Dios. Aquí, cuando seamos entregados, entonces ya el pueblo tiene el carácter de Cristo. Por eso somos odiados. Entonces, si hablábamos de que esto de ser entregados, poseídos por demonios esta gente, esas situaciones extrañas y terribles que se van a ver, es después que el juicio de los vivos ha pasado por la iglesia. Quiere decir que aquí, en esta etapa, se está dando el juicio de los vivos. Porque esto aquí sería ya a partir de la ley dominical, la tribulación, la apretura para el pueblo de Dios. Estamos aquí, rumores de guerra, ¿se dan cuenta
que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Tensión entre Rusia y la OTAN por la guerra con Ucrania, la guerra en el Medio Oriente. Hay rumores de guerra por todos lados. Y hermanos, terremotos en diferentes lugares. Hay hambre en el mundo y está viniendo una hambruna terrible que va a azotar todo el mundo. Pestilencias, ni qué decir. Entonces, aquí se debe dar el juicio de los vivos. Cuando ha pasado, este grupo de gente que entregará han sido dejados y son poseídos por demonios, familiares de sangre, familiares en la fe de iglesia. Terminamos aquí la parte número 5. Continuamos entonces en la siguiente parte, la número 6. No se la pierdan. Todo esto está entrelazado como una cadena para entender lo que se viene. Ustedes tienen que entender esta parte. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Tiempos difíciles están sobre nosotros, pero este es el tiempo de oportunidad. Dios quiere que le conozcamos, que veamos su rostro para poder subsistir. Él nos dará la fuerza, la luz. En el momento más oscuro, para el pueblo de Dios brillará la luz de Dios. Que así sea. Nos encontramos en la siguiente parte para seguir estudiando. Dios bendiga a cada uno.